este remanso de aguas claras, un día de mayo despertó. Era el otoño, años 60, la muerte en bote bajó al mar. Mi nombre, Óscar Galloso Aguilar. Yo pertenezco a una familia antigua valdiviana y siempre he querido esta tierra a la que he estado ligado prácticamente toda la vida. He tenido la suerte a lo largo del tiempo por haber defendido el proyecto de la creación de la región de los ríos, que me interesó y busqué cada vez un acopio mayor de aspectos históricos. Por eso escribí varios libros y al mismo tiempo he participado en distintas tareas que tienen que ver con el futuro de Valdivia y sobre todo con la defensa de su cultura y de su identidad. Para el momento del terremoto, yo me encontraba en la antigua casa de mis padres, que todavía existe la casa, que es de la década más o menos del 40, y que fue la casa de administración de los astilleros Diver, que fueron unos astilleros bastante notables en la historia de Valdivia. La casa muy firme, no tuvo daños realmente estructurales, pero sí se produjo una debacle interior. Por ejemplo, yo estaba en el segundo piso y pude observar cómo la lámpara central comenzaba a balancearse, tomaba impulso, yo me afirmaba, se movía todo, hasta que la lámpara topó el techo y se hizo 1000 pedazos. Y el río corría en sentido contrario, es decir, corría hacia el puente calle-calle con bastante velocidad y las aguas iban subiendo. En ese momento yo andaba, era la tarde, estaba con unas chalas de descanso, entonces quise ir a ponerme zapatos. Los zapatos los teníamos en la despensa. ¿Qué es lo que guardaba mi madre en la despensa? Todas las conservas que hacía. Entonces, no había ningún par de zapatos que no estuviera lleno de mermelada o de salsa para ponerse. O sea, les cuento esto porque son así como pequeños detalles, ¿no es cierto?, que se producen en un momento como este. Las sinfonías. Las características del terremoto de 9,5 y posiblemente algo más, dicen algunos de las personas, bueno, esto provocó no solo un terremoto en sí mismo, un seísmo, sino que también algún grado de cataclismo, porque cambió la conformación del territorio. Cambió la conformación del territorio porque bajó el terreno en 1,5 metros y algo más en algunas partes, especialmente en los sectores costeros. Entonces aquí sucedió que naturalmente entró una ola grande desde la bahía de Corral hacia el interior del río, pero que demoró bastante tiempo, pero al mismo tiempo de eso, además de ese exceso de agua que venía, el terreno se hundía. Por lo tanto, un muelle comenzaba a desaparecer debajo del agua. ¿Qué fue lo que nos pasó cuando mi padre dice, vayan a rescatar el bote? Y vamos con mi hermano, con los remos al hombro, corriendo, y va mi hermano, va con la llave para soltar el candado. Ya el candado estaba muy abajo y el bote comenzaba a apotincarse. Entonces, con un hacha cortamos la cadena y liberamos el bote. Y el bote entonces comenzó a avanzar por la pampa que estaba al frente de la casa, mientras el agua seguía subiendo. Y yo recuerdo una cosa muy característica, de sentía yo sonar el agua entre el pasto, donde iba creciendo el río, se producía un murmullo, donde el agua iba avanzando. Pero avanzó hasta cierto lugar nomás, y ahí quedó. Y no fue más. A mí lo que me impacta, porque quizás porque soy muy de corazón, es el dolor de las personas que fallecen, que mueren en una tragedia de esta. Eso es lo que marca. Ahora, la mayor cantidad de muertos se produjo precisamente, con el maremoto y no con el terremoto en sí. Por una razón muy sencilla,
Valdivia tenía, a la fecha del terremoto, una gran cantidad todavía de casas, casi todas de madera. Y la casa de madera, bueno, quedaban más torcidas, se movían, y al final son las más seguras para un seísmo. Bueno, esas primeras reacciones son muy distintas a lo que sucedería hoy con un terremoto, o lo que he visto, por ejemplo, en el terremoto del año 2010, qué sé yo, en que toda la gente actúa como diciendo me salvo yo primero y trato de encontrar lo que buscar aquí y allá. No. Por ejemplo, un vecino que se acerca a mi padre y le dice, bueno, no tenemos agua, vecino. No, pero está el pozo mío, po. O está el agua del río, po. Así que elija. ¿Ah? No, dice, yo prefiero el agua del pozo suya. Ya está, po. Le convidamos agua, ¿no es cierto? O si no, el decir, bueno, yo tengo guardado 5 sacos de papa, pero me quedé sin cebolla, po. Convídame tú una malla de cebolla y yo te paso un saco de papa. Eso es el primer, pero nada de decir qué nos va a pasar, qué lo queremos a comer, qué tragedia sin luz. Bueno, una vela. ¿Cuánto tiempo vamos a estar sin luz? No sé. Es decir, había un conformismo mayor. Como quien dice, esto es obra de la naturaleza. Esperemos que esto pase y bueno, qué felicidad que tú estás bien, que este vecino no le pasó nada, ¿entiendes? Esa alegría de saberse todos vivos y todos en buen estado para seguir enfrentando después. Y inmediatamente pensando cómo se reconstruye, qué es lo que cayó, qué es lo que falta. Lo que nosotros no sabíamos en ese momento, no lo sabíamos, era que teníamos el evento que nos tuvo más en ascua que el terremoto. Porque el terremoto vino, ¿no es cierto?, sorpresivamente. El maremoto pasó a media hora, 1 hora, 2 horas, qué sé yo, ¿no es cierto? Los efectos ya los conocíamos. Pero el efecto de esperar y de la incertidumbre lo que venía, lo produjo el riñiguazo. No sabíamos nosotros que se había producido un riñiguazo. Solamente hasta cuando las personas amigas que venían de la zona de los lagos nos avisaban que a la altura, por ejemplo, de Quinchilca, el río no traía agua. ¿Y por qué no traía agua? Y comienzan a preguntarse por qué. Hasta que supimos lo de los tacos del Riñihue, que en la historia de Valdivia no es tan, extraño, porque también para un gran terremoto allá por el año 1570, tal vez no lo recuerdo exactamente, se produjo también el cierre del lago Riñihue, que comenzó a subir y a juntar las aguas para provocar el desastre que provocó después. Y resulta que nosotros tuvimos la suerte de que el país estaba gobernado por don Jorge Alessandri Rodríguez. Era un gobierno de los que llama la gente de derecha. Eso sucedió, él asumió el poder en 1958 y en 1964 se fue, ¿no? Eran 6 años el periodo. Pero sin embargo, los valdivianos conseguimos lo que nunca había conseguido Valdivia en términos de reconstrucción. Hospitales, un hospital que llegó también del extranjero, que fue el Hospital John Kennedy, el aeropuerto de Pichoy, que se consiguió con el Plan de Alianza para el Progreso, la Escuela México, construida enteramente por el gobierno mexicano con el gobierno chileno, toda la reconstrucción de la costanera completa, todos los actuales edificios públicos, incluida la actual Intendencia Regional, que en ese tiempo era Intendencia, porque eran Intendencias provinciales. La Intendencia Regional, el edificio del Correo, los edificios abajo donde está el Impuesto Interno, donde está el SAC, qué sé yo, la Tesorería, todo eso fue reconstruido y el camino al sur pavimentado. Entonces Valdivia recibió muchísimo, se reconstruyeron muchísimas, y toda la gente que vivió en Los Rucos, que fue una mala experiencia, pero hubo mucha gente que fue a Los Rucos por 2 razones. Una, porque en el momento se les destruyeron o porque, en fin, y otros también porque encontraron la oportunidad de decir, bueno, en vez de vivir en una casita en malas condiciones o vivir de allegado aquí, puedo tener acceso mañana a una habitación, cosa que se hizo. Los planes de edificación después fueron bastante
grandes en Valdivia, de manera que a los pocos durarían, la cantidad de años no recuerdo, pero duraron varios años, un par de años, 3 o 4 años, y fueron desapareciendo sistemáticamente los rucos y fueron conociéndose estas poblaciones que hoy día todavía están en pie. Al par de años de pasado el terremoto, vale decir, para 1962, 63, ya Valdivia volvió a tener un empuje de manera de estar colocada en términos económicos dentro de las 5 provincias más grandes de Chile. Creo que eso responde de alguna manera a eso. Es cierto que perdimos industria, se perdieron, se fueron. Por ejemplo, nosotros teníamos la cervecería y se la llevaron primero a Osorno y después en otra parte y perdimos la cervecería en ese momento, que a nosotros nos dolió, la compañía Refinería Azúcar del Viña del Mar y en fin, varias cosas que nos llevaron. Pero la mayoría de los valdivianos siguió viviendo aquí y trabajando aquí. Los valdivianos han aprendido a través de los años a tener un valor para enfrentar la adversidad y que creo yo que por grandes que sean las pruebas que nos ponga el destino o la naturaleza, siempre habrá el coraje, siempre habrá el valor, siempre habrá la decisión de decir, tenemos que seguir viviendo en este mágico territorio, tenemos que reconstruir, porque nosotros tenemos un privilegio muy grande, el de vivir aquí. Yo particularmente no conozco ninguna persona de otra ciudad que haya venido a Valdivia y me haya dicho que feo tu río, que fea la costanera. Nadie. Todos han dicho que es ciudad más linda, que más encantadora, que el verde, qué sé yo. Quizás los valdivianos a veces nos lamentemos de la lluvia, pero la lluvia también es la que produce el que tengamos tanto verde y el que podamos ser los primeros en la leche, los primeros en la carne y en tantas otras cosas más que se producen en esta región maravillosa. Estoy alerta en esta noche por la mañana que vendrá. Dicen que viene por las montañas con su carreta.